Gente noble, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Incorrecto. Ha quedado atrás la Eurocopa brillantemente ganada por España, ha quedado atrás la Copa América ganada, y es suficiente, por la Argentina. Y tenemos, para quien es argentino, pero también es español, la alegría de una finalísima, quién sabe cuándo, dónde, pero eso será tema para otro momento. Empezamos a abocarnos otra vez a lo que tiene que ver con el Atlético de Madrid, que sabés que ocupa buena parte de este programa. Hay muchos temas, de repente parece que se empieza a mover la estantería, no sé si para bien o para mal, pero para charlar de este tema quiero hacerlo con un colega, un amigo, que ustedes los tienen muy reconocido por gol, pero además por su participación normalmente, entre otros, en el programa, en el club de nuestro querido Uría. Le voy a dar la bienvenida a Nacho Donado, sin más preámbulos. ¿Cómo andas, Nacho? Gracias, bienvenido. Primera vez en Fútbol Incorrecto. Eso es, una sorpresa agradable. Te agradezco mucho la invitación y nada, encantado de hablar del Atlético de Madrid y lo que haga falta. A ver, hay muchas cosas, a mí particularmente me ocupa o me preocupa, si podemos ponerle un título, algunos temas. Es cierto que estamos en una temporada de renovación, como se había anunciado, lo habían anunciado Miguel Ángel, Simeone, allá lejos y hace tiempo, en esa renovación del entrenador, en ese mano a mano que armaron lindo, bien en el Museo del Atlético de Madrid, pero que parecía que quedaba en palabras y promesas incumplidas. Evidentemente, el desarrollo que ha tenido la temporada del Atlético de Madrid, discutible, para mí contradictoria, ya pasó, pero sí el presente que marca que Saúl, a Dios gracias para todas las partes, afuera. Después veremos si se cumple lo pactado para la siguiente temporada, ¿no? Pero bueno. Está por ver. Soyuncu afuera, Memphis afuera, Hermoso afuera, Paulista afuera y hoy, a falta nada más ni nada menos, ojo, creemos que no va a pasar nada, de reconocimiento y de que el Milan ponga el dinero, Morata se autoexpulsó, se autoeyectó del Atlético de Madrid. No es un hecho menor. Para mí, ya lo sabes, Nacho, lo hemos hablado mucho, también en el programa de Uría, alguien, como dice Cerezo, que no quiere estar, mejor que no esté, por más bueno que sea. A mí me gustaría, para arrancar este programa y ya hacerte la consulta, qué pensás, qué no pensás, no solamente del caso Morata, sino cómo se tendría que rearmar el Atlético de Madrid, escucharlo en un ratito. Hoy el colega de la cadena COPE lo agarró a la salida de Los Ángeles de San Rafael despidiéndose de sus compañeros. Es un hecho, como decía, a falta de confirmación médica y que pongan el dinero. Hoy te escuchaba, Nacho, y me llama la atención que a lo mejor los demás no lo viéramos, pero vos proyectaste esta temporada de renovación y que también hay que pensarla en función de las próximas 2-3 temporadas. Porque si no nos podría pasar, creo haberlo entendido por ahí, lo que nos pasó en la anterior, que vinieron 6 en verano y en invierno se fueron 3 de los 6. Y quedó... Sí. Contame Sí, un poco bueno, tu pensamiento. a ver, yo creo que un director deportivo tiene que tener en cuenta un poco todo. Tiene que tener en cuenta la plantilla actual, tiene que tener en cuenta sus necesidades, tiene que tener en cuenta la cantera, tiene que tener en cuenta un montón de variables y una de ellas es la de armar una plantilla o un grupo, teniendo en cuenta que no lo está haciendo solo para la presente temporada, sino que tiene que tener en cuenta las siguientes. Aquí ya hablamos de un buen ejemplo, por ejemplo, entran operaciones como en su día la de Samulino o la de Samu Morodio en la pasada, en la que son refuerzos que se ceden, que se foguean y que acaban formando parte de una primera plantilla. Teniendo en cuenta que eso, que tiene una visión a futuro. Lo que ocurre es que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene un problema muy grande porque no siempre se ha tenido en cuenta esa visión a futuro y en este caso tiene una plantilla en la que cuando uno piensa en ese plazo medio, digamos, en esos 2-3 años,
se encuentra con que tiene muy pocos jugadores en la actual plantilla con nivel de titulares dentro de 2 o 3 años, porque uno puede pensar, sí, hombre, el Atlético de Madrid tiene una plantilla con un nivel contrastado y a pesar de que haya mucha controversia en cuanto a si ha sido buena o mala la temporada, pues ha tenido jugadores con los que ha estado compitiendo a un nivel alto en algunos momentos de la misma. El Atlético de Madrid tiene a Antoine Griezmann, pero ¿cómo va a ser Griezmann dentro de 2-3 años? ¿Cómo va a ser Oblak dentro de 2-3 años? ¿Cómo va a ser Koke dentro de 2-3 años? Y estamos hablando de jugadores muy importantes, pero esto se puede aplicar también a jugadores que forman parte de la plantilla, que han sido titulares o han participado en momentos importantes, pero que por su edad, lógicamente, dejan muchas dudas. Xavi, lógicamente, le pasó ya hace un tiempo. Tienes a Witsel, tienes a Azpilicueta, tienes a Jiménez con muchos problemas físicos, tienes muchos jugadores que se van acumulando y hacen un total de tranquilamente 12 o 13 que dentro de 3 años son una incógnita. Para la próxima temporada no lo son, más o menos puedes prever cierto rendimiento, pero de cara a 3 temporadas el Atlético de Madrid es prácticamente un solar. Y en cuanto a contar con jugadores titulares, porque sí que puede aparecer por ahí, por ejemplo, un Riquelme, que tendría que explotar, como titulares propiamente dichos, el Atlético de Madrid apenas cuenta con Lino, lo que uno pueda esperar de Barrios, y no sabemos si Oblak o si Samu Morodion si consiguiera explotar. Hay muy poco a lo que agarrarse y el Atlético de Madrid es por ello que está muy necesitado de hacer una inversión muy importante este mercado, porque tiene que fichar no solo para esta temporada, sino para que dentro de 2-3 años haya una columna vertebral. Porque si el Atlético de Madrid hiciera lo contrario, a las necesidades que ya tiene, sumado ese bloque que tiene que construir, tendría que repetir fichajes que ha hecho mal. Entonces, el Atlético de Madrid está muy necesitado de acertar con jugadores con una inversión muy grande y de acertar con jugadores que vayan a ser la columna vertebral no solo del presente, sino del futuro inmediato del club. A ver, sí, yo digo, qué dificultades es no solamente tener que traer muchos jugadores, porque yo te nombré no menos de 6 o 7, ponerles que fuera esto matemático, que no lo es, que se van 6, vienen 6, que ponerle. Sino que además tiene que ser de un caudal económico el que tiene que poner, más allá que ha sido muy discutido, muy hablado, que se está sacando mucha masa salarial. Saúl es un caso, testigo. Savic también. Bueno, todos los que se van. Pero es difícil acertar tantos buenos nombres, porque Morata, yo me reafirmo lo que vengo diciendo hace mucho. Yo creo que no puede quedarse. Yo sé positivamente que no era ni el 9 de Simeone, ni Simeone era el entrenador de Morata. Dadas las circunstancias, la verdad que tuvieron una muy buena calidad humana y profesional de sentarse y decir, bueno, dale, vamos para adelante. Rindió, viste, esto como cuando vos decís, mira, no tengo para arreglar la puerta con el tornillo que corresponde. Sujétala. Pero hasta que encuentre el tornillo. Con esto, y claro, y con esto que puse, la puerta tiró 6 meses. Entonces vinieron de los 21 goles, 17 en un plazo muy pequeño, y después volvimos a la normalidad. Yo creo que todo es consecuencia de todo, pero no voy a discutir el tema. Yo creo que no se va bien. Después lo vamos a escuchar, no te quiero hacer perder tiempo con este tema, lo vamos a escuchar despidiéndose y encima teniéndole todos que agradecer que se va con un campeonato de un jugador del Atlético de Madrid. Pero bueno, qué sé yo, no sé qué ha pasado en este mes con las declaraciones de Morata. Lo que digo es, ¿dónde conseguís, a pesar de que Morata para mí no era el 9, y menos después de todo lo que habló, con 13 millones, ¿en qué invertís? Hombre, lógicamente con 13 millones no va el Atlético de Madrid a fichar a un 9 de garantías que encaje en todo lo que he dicho antes. El Atlético de Madrid tiene detrás también otra serie de ingresos y de acumulado. El Atlético de Madrid ha hecho una ampliación de capital, ha ahorrado mucho dinero en renovaciones como las de Koke y Simeone en el último año, ha tenido alguna que otra venta y sobre todo se ha quitado de encima unos cuantos salarios, además de que ha tenido ingresos
que están fuera, digamos, de lo previsto, porque ha llegado a cuartos de final de Liga de Campeones, se ha clasificado para el Mundial de Clubes. Entonces, el Atlético de Madrid, como dice Rubén muchas veces, dinero tiene. Sí. Lo que ocurre es que Pero tiene que saber invertirlo y tiene que querer invertirlo. Y el Atlético de Madrid está muy obligado a invertirlo porque ha perdido a sus 2 delanteros de la pasada temporada. Si no lo hace, es fiarlo todo a un chaval de 18 o 19 años que apenas lleva una temporada en primera división, que es Samo Morodion. Porque todo lo que no sea Samo Morodion es Giuliano Simeone, que sí que parece que va a salir cedido otra vez y al Alavés, y Carlos Martín, que ni siquiera ha tenido una temporada en primera división, porque el año pasado estuvo cedido en el Mirandés, donde lo hizo, la verdad, que de forma fantástica. Entonces, el Atleti está ahora mismo con una obligación muy grande de invertir fuerte en la posición de delantero, salvo que crean en Samo Morodion a un punto al que ni siquiera imaginamos en este momento. Entonces, tiene que gastarse el dinero. ¿Qué ocurre? Que a mi modo de ver, lógicamente las cuentas en cierto punto no van a salir. Entonces yo creo que peligra a lo mejor reforzar otras posiciones, teniendo en cuenta esta urgencia que ha salido y que parece que está haciendo improvisar al Atlético de Madrid, porque en una primera instancia se interesó por Dovic por 40 millones, teniendo en cuenta que se iba a quedar Morata y que probablemente el que iba a salir era un Morodion, seguramente con otra cesión, a pesar de que hayan llegado muchas ofertas de traspaso que al jugador no han gustado nada y han hecho que a nivel de representantes haya hecho un movimiento. Así que el Atlético de Madrid le va a tocar improvisar, pero yo creo que es posible que cuente con una ventaja, y es que no tantos equipos están dispuestos a gastar tanto dinero por un 9 más allá de la Premier League, donde sí que parece que el Chelsea está muy, muy activo, y más allá sí que el PSG está muy interesado en Víctor Osimhen, o eso es lo que está saliendo a la luz en los últimos días, y por tanto el Atlético de Madrid, digamos que no va a entrar tanto en una subasta por los jugadores, a pesar de que el precio que le vayan a pedir sea alto. El Atlético de Madrid lo necesita, tiene que invertir, y ya no solo por el futuro, sino por el pasado reciente, porque nunca ha estado el Atlético de Madrid tan cerca del precipicio, a pesar de haber estado en semifinales de Copa del Rey en la que yo siempre digo que es un poco engañoso, porque realmente solo hizo un gran partido contra el Real Madrid y uno decente, bueno, ante el Sevilla. Todo lo demás, tanto Lugo como los dos contra el Athletic, fueron o justitos o directamente terroríficos. Una Liga de Campeones en la que sí se consiguió pasar líder de grupo con alguna pequeña dificultad, que ahora parece un poco remota. Se logró el milagro con el Inter y se cayó de forma, la verdad, que desastrosa en la vuelta en Dortmund. Y en la Liga es que ha estado al borde del precipicio prácticamente toda la temporada, hasta ya cuando solo le quedó la Liga. Entonces, el Atlético de Madrid tiene una necesidad imperiosa de fichar gol, y más aún sin Memphis y Morata. Así que no me cabe ninguna duda de que va a fichar a un 9 de un calibre alto. Veremos cómo funciona, veremos cuánto le gusta a la gente, cuánto nos gusta a todos, si es lo que contenta. Pero vamos, al final lo que manda es el campo, y los goles harán bueno o malo al fichaje que llegue. Sí, yo creo que por supuesto es importante, pero somos los menos importantes nosotros y la gente, y que me entienda la gente, porque sabe lo respetuoso que soy, porque en realidad con el que van a hablar es con Simeone, para que se acerquen lo más posible a lo que él cree que necesita, que es el que pone el equipo en campo. Pero yo lo que digo, que dentro de lo que se tenía pensado en el Atlético de Madrid, que evidentemente sabía que tenía que hacer una renovación profunda, primero en sacar para primero sacar lo que no se iba a utilizar o lo que ya sabe que no tiene prestaciones acorde a lo que se necesita, y que eso le iba a producir cuanto menos parar la sangría de un dinero que se puede utilizar en otra cosa. Pero yo lo que voy, Nacho, es que vos creés que lo tenían previsto, que a todo lo que tenían que traer también había que reemplazar a Morata. Por eso yo te decía lo de los 13 millones. Ya sé que con 13 millones no se compra el 9, pero ¿me entendés a lo que voy? Era un puesto que a lo mejor en el vaivén, bueno, dale, declaración más, declaración menos, quizás me parece que acá se les escapó, fue una fuga que no estaba prevista, porque el mismo Morata, yo me afirmo en lo que yo viví,
y que Morata ratificó en su primera o segunda declaración, cuando le dijeron intencionalmente, es que Simeone te habló. No, la verdad que no, y estoy tranquilo, porque cuando no habla es porque está todo ok. Entonces, si Simeone lo tenía en cuenta, el club lo tenía en cuenta. Es una fuga. Te guste más o menos que esté Morata. Sí, lo es. Lo es. Yo creo que está, a ver, por, digamos, poner todo en su sitio, yo creo que el club contaba con Morata, creo que Simeone contaba con Morata, pero que no contaba ninguno de ellos como delantero titular. Y es lo que se ha encargado el jugador de repetir en numerosas entrevistas antes y durante la Eurocopa. Que el Atlético de Madrid estaba buscando nueves, que salió a la luz esa oferta por Dobic del Girona, y que él no sentía la confianza en cuanto a ser el delantero titular, porque ya incluso el año pasado, a pesar de haber sido el mejor en cifras goleadoras de toda su carrera, para muchos Morata partía como el suplente de Memphis, a pesar de que fuese titular en el primer partido de Liga contra el Granada, porque Memphis tuvo problemas físicos y acabó siendo el titular Morata, pero también es cierto que la temporada la terminó como suplente de Correa, más sobre todo después de aquel partido en Dortmund, y la hoja de ruta, digamos, de esta temporada no partía como delantero titular. Todo apuntaba que el plan del club era desprenderse de Memphis, como así hizo, y fichar a otro delantero para que hiciera competencia con Morata, teniendo en cuenta que a lo mejor Samu Morodion no estaba preparado del todo para competir por el puesto de todas con un jugador como Morata, y que se quedaba algo corto. Entonces, para mí, lo que ha ocurrido es que Álvaro ha buscado una salida, tuvo la opción de Arabia Saudí encima de la mesa, la cual se frenó a última hora. En el club ya tenían, digamos, metido en esa hoja de ruta que se iba a quedar, que les dejaba, digamos, en una mala tesitura, sin delanteros, que es como parece que se va a quedar, y les iba a obligar a un desembolso mayor del que tenían previsto, y que por tanto alteraba sus expectativas en cuanto al mercado. En cualquier caso, y juzgándolo solo en cuanto a la operación Morata y no en cuanto al encaje dentro de la plantilla y qué es lo que va a hacer ahora el Atleti, sí me parece que es una buena opción. Creo que ya intentó irse el año pasado, y aunque este año sean 13 millones y no alguno más, la verdad es que es una buena opción tanto para él, porque en Italia va a vivir mejor, creo que va a tener menos competencia y va a ser feliz, y yo le deseo lo mejor, la verdad. Creo que también es una buena noticia para el Atlético de Madrid, porque digamos que le quita las ataduras, suelta un poco las riendas para que el Atlético de Madrid de verdad se atreva a buscar algo mayor y ser ambicioso. Porque creo que Morata, en estos 5 años en los que ha tenido contrato con el Atlético de Madrid, de los cuales ha pasado 2 años seguidos en la Juventus, nos ha dejado una certeza, y es que el Atlético de Madrid no ha sido capaz de ganar títulos con Morata, no porque Morata sea un mal delantero, ni mucho menos, acaba de ganar la Eurocopa, sino porque no ha sido el delantero que necesitaba el Atlético de Madrid para conseguirlo. Y ha tenido ocasiones, aquella de Dortmund, y por ejemplo, sin ir más lejos, y lo cierto es que el Atlético de Madrid necesita algo más. Se ha quedado corto Álvaro Morata, ojalá no hubiera sido así. Yo creo que todos los atléticos hubieran deseado que le hubiera ido mejor y que hubiera conseguido levantar ese título, pero esa es la realidad, y ahora le toca al Atlético de Madrid rehacerse, improvisar, que es algo que ha hecho en otros mercados, pero no quizá a esta altura, porque se han fichado grandes delanteros en el pasado. Hace mucho que el Atlético de Madrid no hace una tremenda inversión en esta posición, desde el cambio de estadio con la llegada de Diego Costa y después Morata. Así que toca que Miguel Ángel Gil, Andrea Berti y Carlos Bucero se pongan manos a la obra y consigan atraer a un delantero de alto calibre. Suena Julián, suena Gyökeres, suena todavía Dobic, y veremos quién es finalmente el elegido y quién acepta sumarse a un carro que, a mí, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid tiene que hacer un aclarado en su plantilla, si hace las cosas bien puede ser un proyecto muy ilusionante.
Nacho, la plata es lo que mueve el mundo, lo sé, pero hablemos de características, porque a mí me enseñaron, gracias a Dios, por estar en tantos planteles a lo largo de muchos años, que los entrenadores ponen, cuando termina la temporada, ponen características de lo que necesitan en cada puesto. Le cuento a la gente que más allá de nombres, obviamente, Simeone podrá decir, como habrá dicho en su momento, mira, mi 9, tráeme a Diego Costas, cuando se fue. O sea, está bien, bueno, pero viste, Costa, está bien. Pero después se hace una lista de la segunda alternativa, tercera, cuarta, lo que se entienda, por una cuestión presupuestaria. Pero se entiende que las características serían similares. Por poner un ejemplo, puse, que si la opción 1 para Simeone fuera Diego Costa en su momento, las otras opciones son símiles de Diego Costa con valores mucho más bajos. Más allá que se dé, no se dé, ¿vos crees que Julián Álvarez es similar a Gyökeres, por ejemplo, del Sporting, que ha salido campeón encima de... Nada. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. Que son 100 palos, 100 palos hablo en argentino, 100 millones, Sí, 90, sí. que mis colegas están con Fernando Hidalgo, el representante, ¿no? De repente armando esta revolución de que Julián un día es verdad, le dijo a Guardiola, pues yo lo dije en mi programa. Necesito minutos, me quiero ir. Y bueno, capaz que alguno del Atlético digo, che, hola, ¿qué tal? No lo niego. Y ahora están fogoneando. Tengo miedo que pongan al Atlético, como un día dijo, levantó la mano y dijo, che, me gustaría, no utilicen al Atlético de Madrid y Julián después va a lograr minutos al Paris Saint-Germain. Pero más allá de eso, así son las cosas. Para explicarle a la gente que no ve tanto a los demás equipos porque son hinchas del Atlético. Julián Álvarez, ¿qué tiene que ver con Gyökeres? Categoría y precio. Yo diría que es la única y la posición quizá en la que juegan porque son dos jugadores completamente diferentes. A veces, a pesar de que una dirección deportiva traje así, como dice Pepe, los planes saltan. Como cuando se fichó a Luis Suárez, que yo no creo que lo tuvieran en previsión en su momento, y cuando te surge la oportunidad de fichar a un jugador así, el trabajo ese que has hecho lo haces una bola, lo tiras y te vas a por el jugador que realmente te marca una diferencia. Yo creo que es un poco lo que ocurriría con Julián Álvarez, porque el Atlético de Madrid sí que por los perfiles que había buscado antes, a pesar de ser distintos entre sí, y ahí encaja mejor Gyökeres, son jugadores más corpulentos, digamos más nueves clásicos que puedan hacer diferentes cosas, remate de cabeza, recibir de espaldas, más o menos rápidos. Eso ya cada uno, digamos, tiene sus características ya más concretas y su nivel. Para mí, de todos ellos, de los que he podido ver, y aunque no le he visto demasiado, Gyökeres es el que me parece de mayor calibre. De lo poco que le he visto, me parece un jugador muy autosuficiente, un jugador que es capaz de generar una jugada por sí mismo a muchos metros de portería, que tiene buen remate, que va bien por alto, que es corpulento, que es grande y digamos que es un 9 más clásico y que tiene la gran duda sobre sí mismo de haber tardado mucho en explotar y de haberlo hecho en una liga, digamos, menor a escala europea como puede ser la portuguesa. Es un jugador sueco que ha estado en el radar del Brighton durante muchos años, ha encadenado muchas cesiones y ha dado la circunstancia de que justo ahora que lo venden al Sporting Club de Portugal es cuando la rompe y la verdad que ha hecho un temporadón. Me extraña mucho que no haya habido muchos rumores acerca de él en estos meses. A lo mejor tiene algo que ver que Suecia no haya jugado la Eurocopa y es por eso que le he quitado un poquito del escaparate, pero a mí la verdad que me parece un jugador de mucho calibre y de todos estos es el que más me gusta con mucha diferencia. Hacía ya cosas impresionantes a nivel de noviembre, a nivel de mes de noviembre y la verdad que es un jugador que si se pone a tiro a mí me encantaría para el Atlético de Madrid, pero más Julián que Álvarez es algo Julián, muy diferente. claro, pero yo hablo para el Atlético de Madrid, por eso te hago la comparación. A ver, la plata mueve al mundo, con lo cual es una cuestión de plata, primero, más allá de los gustos. Y si no tenés mucha plata, tenés que tener algo de plata e imaginación.
en la dirección deportiva. Bien, listo, esto está claro. Pero yo hablo de características ahora. No quiero en este programa, no es mi filosofía, aunque la gente está ávida, ilusionar con lo que realmente yo no sé. Pero sí hablo de características. Con el equipo que vos ves que tenemos, que posiblemente se puede armar, y con este 5-4-1 que aparentemente está trabajando Simeone en estos pocos días de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, en defensa, después se hace el 4-3-3, ¿no? Bueno, a ver. Pero también trabaja en función, hoy con los chicos, que no van a estar en el plantel como titulares, en función de una idea de lo que va a venir con los jugadores que vuelven de las vacaciones, más lo que traen. Está bien, esto está claro. Digo, Julián y Gyökeres, vos me decís, no son lo mismo, prefiero Gyökeres para el juego de Simeone. No. O sea, yo creo que Simeone puede jugar a dos cosas muy diferentes y puede meter dentro de su equipo, ensamblar bien a los dos. Lo que ocurre es que son muy diferentes y tienen que hacer cosas diferentes. Gyökeres yo creo que es un jugador para jugar algo más atrás, para meterle centros al área y la verdad que sí que no le he visto un jugador muy sacrificado a nivel defensivo. Pero con Julián tienes que jugar a otra cosa que se parece más a lo que ha hecho en este último tramo de temporada, porque Correa era el 9, que no es un 9 clásico ni mucho menos, un juego mucho más combinativo, le llamaban el Atleti de las mediapuntas, y ahí yo creo que Julián también puede encajar muy bien. Para mí, dentro de la planificación y las cosas que tiene la plantilla, te lo puedes tomar, digamos, con dos perspectivas. La que me parece que tenía el Atlético de Madrid hasta que ha pasado todo esto, que era de tener dos jugadores de un perfil más o menos similar, que eran Morata y Omorodion, ahora sería pues Omorodion y Gyökeres en el caso de optar por Gyökeres, que son dos jugadores, digamos, de un perfil más parecido, más 9 clásico, más de jugar con algo de espacio. Pero si juegas con la de Julián, puedes jugar a la de alternativas, jugadores diferentes, que era lo que tenía el año pasado con Memphis, que no se parece nada a Morata y que es un jugador, digamos, más al que hay que acercar al área y jugar con algo un poquito más combinativo, y en eso sí que se parecería más a Julián, teniendo en cuenta que también tienen características entre sí diferentes. Pero pensándolo en planificación, también lo reflexionaba con Rubén, me encaja mejor Julián, teniendo en cuenta qué es lo que pueda ocurrir con Griezmann, digamos, en un medio plazo, y que la delantera que podría construir el Atlético de Madrid en el futuro, si acaba rompiendo, con Omorodion sería Julián Omorodion. Y creo que son dos jugadores que podrían mezclar muy bien. Complementarse. Me cuesta más ver a la vez en el campo a Gyökeres y a Omorodion. Me cuesta mucho, porque son dos jugadores que para mí son muy parecidos y sería, digamos, para montar un equipo diferente como el que pretendía en su momento montar Simeone en torno a Morata y Costa, que luego apenas llegaron a coincidir. O sea, un equipo más para lanzar a los dos, de centros laterales, de carreras, de ese tipo de equipo. Y en cambio Julián sí que se acoplaría mejor a lo que el Atlético de Madrid viene trabajando en los últimos meses. Un equipo con más control de balón, más posesión, más toques en área contraria, frontal del área, intercambio de posiciones. Ahí yo creo que Julián se puede mover como pez en el agua y que además con el aprendizaje que ha tenido estos años en el City puede resultar un fichaje acertadísimo. Estamos con Nacho Donado, ya lo conocen, es periodista, amigo, colega. No te quiero robar mucho tiempo. Dicen, aunque falta la oficialidad, Lenormand está hecho. Y parecería que van encaminando a pie juntillas, como diría mi abuelo, despacito y por las piedras, que podrían estar encaminando a Ianco. Es una pareja central, más allá que ya sabemos que tenemos a Vitz, las Pilicuetas, Jiménez, bueno, que dependemos del físico, sin entrar en los detalles que te puede deparar una temporada. Es una pareja que, por ejemplo, si se diera Lenormand y Ianco, ¿te entusiasma? Decís, bueno, ¿estamos bien ahí en esa zona? Bueno, la verdad es que a Janko no le he visto mucho más que en esta Eurocopa y en la que juega además de lateral izquierdo. Entonces, con Janko no puedo asegurar absolutamente nada, necesito verle como para formarme una opinión. Sí que lo que creo que es un perfil en el que el Atlético de Madrid, si es todo lo que parece que es,
acierta, es un jugador que, aunque no es tan bueno, digamos, generando juego como Mario Hermoso, sí que va a cumplir más o menos su mismo rol, central zurdo, que pueda cubrir la banda en caso de reconvertirse lateral izquierdo en fase defensiva, y que encaja un poco en lo que hablabas de perfiles de director deportivo, se encaja perfectamente en ese estilo. Y en cuanto a Lenormand, que sí que es un jugador que podemos calibrar mejor, creo que es un jugador de rendimiento inmediato y que va a aportar una cosa que al Atlético de Madrid le faltaba y era contundencia. Creo que también le faltaba algo de salida de balón, que no es su principal virtud, pero creo que es mucho mejor que lo que hay, que es un jugador que no arriesga, que no comete errores en salida de balón y creo que es un jugador de rendimiento inmediato. Entonces, es lo que creo que necesita el Atlético de Madrid. Viene de su peor temporada a nivel defensivo en toda la era de Simeone y con mucha diferencia. Así que había que apostar fuerte. Creo que el club lo está haciendo en caso de concretar los dos fichajes, que parece que Lenormand pues, se ha hecho de esperar por el tema de España llegando a la final de la Eurocopa, y Hansko, pues vamos a ver si se cierra en esta semana, en los próximos días o lo que cueste, pero es una inversión que había que hacer, que había que apuntalar, porque el Atlético de Madrid el año pasado donde cojeó más fue en la defensa y no tanto en el ataque, aunque creo que tiene mucho que ver con la falta de poderío físico en el centro del campo, que digamos es la pieza que falta. A eso voy a ir. Y lo que pasa es que, claro, me parece que la urgencia ahora con el tema del 9, con la salida de Morata sumado a lo de Memphis, es posible que trastoque un poco los planes, que se intente medir un poquito más el tema del dinero, pero bueno, como ya sabes, Pepe, el dinero al final no lo manejamos nosotros. Se están produciendo salidas un poco inesperadas, Morata, Saúl, vamos a ver qué ocurre con Joao Félix, que también puede suponer un alivio económico grande y que pueda ayudar en estas operaciones que van a ser todas de bastante dinero, así que vamos a ver, pero lo ideal sería que llegasen los dos centrales, un 9 importante y un centrocampista que ayude sobre todo en cuanto a mi punto de vista a perfil físico. Lo ideal sería un 5, pero creo que Simeone necesita más características que una posición concreta en estos momentos, porque creo que hay demasiados jugadores en esa zona del campo. Bueno, a eso quiero ir. Yo le cuento a la gente, a los que me siguen, a los que no siguen en Fútbol Incorrecto, agradeciéndole que se van sumando, que se van suscribiendo día a día, que estoy tratando en estos días, muchos que me conocen saben que a mí esta era de mercado me genera urticaria, lo he vivido en muchos clubes en Argentina, también en Europa, no es solamente en Atlético de Madrid mi experiencia. Sé de las cuestiones económicas, financieras, sé de las presiones de los representantes de los jugadores, de las necesidades de los clubes y las necesidades de los entrenadores. Y es muy difícil que todo confluya para que seamos todos felices. Y además, el fútbol, como tantas cosas en la vida, es una cuestión de gustos. Entonces, en millones de hinchas del Atlético de Madrid, obviamente es difícil coincidir. Por eso quiero escaparme un poco, que sé que es fundamental y mueve al mundo la plata. Quiero tu visión, que la estás dando perfectamente, de características, pensando en un Simeone que ya lleva 12, 13 años en el Atlético de Madrid, que ha modificado algunas cosas en consecuencia, y a eso quería ir. Yo ayer discutía o charlaba sobre la mitad de la cancha. Yo sé que había una necesidad en defensa, ahora más que nunca por esta salida de Morata, hay una necesidad imperiosa porque el fútbol es con goles. Pero a mí ya me empezaba a preocupar en los últimos días, y ayer lo planteé en el programa de Rubén Uría y lo discutíamos. A mí me llama la atención y yo tengo ahí el medio campo. Me discutían que Lino, que Riquelme no son de medio campo, pero yo digo, te lo planteo. La media cancha, la medular, en la posición que vos quieras, vos tenés a Llorente. No, bueno. No adelantemos. Yo creo que no va a ser centrocampista el año que viene. Me decían lo mismo. No, pero es que jugaba de... No, bueno. Si Molina no te gusta, lo echaron y vos no tenés un lateral derecho de reemplazo y tenés que poner al 8, bueno, pero él, a ver, él ha jugado como carrilero por la derecha en su mejor momento en la 2021.
O sea, después alternan, hay características, un día, bueno, adelantate más, adelantate menos, pero en la mitad de la cancha vos tenés muchos jugadores. Vos tenés Coque, ¿te parece? ¿Lo puedo contar a Coque también? Sí, ¿O Coque sí, sí, juega de sí, sí, 9? Coque seguro. No, te estoy embromando. A ver, vos tenés a Coque, a Rodrigo de Paul. Bueno, yo lo sumo a Llorente, pero no importa. Yo lo sumo a Lino. Por más que sea por la izquierda, que va a carril, más adelante, más atrás. Vos tenés a Riquelme. Vos tenés a Bitzel, que para ahí se trajo. Después, por supuesto, sus capacidades, las necesidades, el entrenamiento que le dispuso Simeone rindió atrás, pero vino para ahí. Vos tenés a Vermeeren. Bueno, a ver, vos me haces carita, decime que sí, que no. A mí me parece sí, tenerlo lo tienes. que hay una aglomeración de jugadores en esa porción del terreno que después las necesidades circunstanciales de la temporada, las capacidades y locura de los técnicos de inventar, o para veces para bien y otras veces por necesidad, determinados puestos diferentes. Para mí hay muchos jugadores, pero el entrenador sigue pidiendo un 5. Sí, porque sería un poco lo ideal para el juego de Simeone. Yo creo que en ese centro del campo que puedes idear con carrileros o centrarlo únicamente en esos 3 jugadores de en medio, creo que un jugador, un ancla, un 5, que el ideal, lógicamente, porque es el mejor del planeta fútbol hoy en día, es Rodri, liberaría mucho a sus interiores de un trabajo físico que vienen realizando las últimas temporadas y que realmente no deberían hacer, porque todo esto parte del invento que se hace en la temporada que se gana la última liga, en el que se cambia ese sistema, ese 5-3-2 o ese 3-4-3 o como uno quiera verlo, en el que Coque parte como pivote, que no lo había sido nunca. Pero y en el que también jugó Herrera, pero era una forma de acercar el juego del equipo hacia arriba, porque en ese momento el delantero, que era el que te marcaba esa forma de jugar, que era Luis Suárez, así te lo exigía. También era una forma de tapar carencias. El Atlético de Madrid no tenía lateral izquierdo, el Atlético de Madrid tenía un lateral derecho que no subía demasiado, como en este caso era Trippier, que lanzaba a su vez por esa banda a Llorente en una sociedad que funcionó perfectamente e incluso muy por encima de lo esperado y que no se ha vuelto a repetir. Entonces, a la hora de volver a construir ese centro del campo, el Atlético de Madrid ha perdido muchos perfiles. Yo creo que el jugador que mejor ha funcionado ahí ha sido Herrera en cuanto a mover al equipo y liberando a Coque haciendo otras funciones, que ha cumplido muy bien también como 5, pero no creo que sea su posición ideal. Y luego también el Atleti ha funcionado muy bien cuando ha estado a un buen nivel con Dogbia. ¿Qué ocurre? Que eso ha sido poco tiempo. Entonces el Atlético de Madrid lo que haría bien en buscar, y que sería lo ideal, es un jugador que te cumple un poco ambas funciones, que es lo que hace Rodri, que a nivel físico es capaz de abarcar mucho campo, de corregir a los compañeros y a la vez moverte un poquito, liberando también a tus interiores. Eso sería el perfil ideal. ¿Qué ocurre? Que yo creo que es un perfil que no va a conseguir el Atlético de Madrid. No lo tenemos. Primero, ¿por qué no? ¿Perdón? No lo tenemos en el plantel. No, ni remotamente. Para Simeone. Para mí ni remotamente lo tiene. El que va a seguir ahí es Coque, que es un poco el chico para todo. Lo ha sido así durante toda esta era Simeone y ha cumplido ahí en esa posición. El que más suena para incorporarse a este centro del campo es Mikel Merino, que te puede jugar de pivote, pero un poco como Coque, tratando de cumplir sin que sea su posición ideal. Ahora, ¿qué ocurre? Sí que creo que Mikel Merino es un jugador algo más físico, que también te puede ser capaz de mover al equipo, pero perdería mucho esa verticalidad que tiene en ciertos momentos, esa llegada, y creo que no es su posición ideal. Para mí la posición ideal de Mikel Merino en este Atlético de Madrid sería de interior izquierdo, con Coque como pivote y con un interior derecho, ya sea de Polo Barrios, en función de cómo vaya saliendo la temporada. Parece que es el perfil que más llama la atención, y la otra opción sería algo más físico, pero no, quizá no tan imaginativo como
como a mí me gustaría al menos. Suena la cesión de Ugarte, suena Ederson del Atalanta, que como te digo son más anclas, pero no tan creativos. Pero más allá de sonar, que por supuesto nombres salen mucho, ya sé, insisto, tema dinero. ¿Qué jugador sería medianamente ideal por las características de ese puesto? Olvídate por un momento el dinero. Yo creo que ya, si me olvido del dinero es Rodri, claro. No, bueno, me voy a poner mejor. Pero yo creo que en cuanto a término de mercado realista, yo creo que ya se lo han llevado y era Biffer. Se lo ha llevado el Brighton, ya había sonado para el Atlético de Madrid y ahora yo creo que el Atleti está un poco perdido en cuanto a esa posición. No creo que haya oportunidades demasiado atractivas para ese puesto. Sí que está la opción de Guido Rodríguez, que sigue libre y que podría cumplir con esa función, pero no le veo preparado a nivel físico para aguantar el ritmo de competición europea. Para España sí, para España de sobra. Para España, para la Liga, yo creo que Guido Rodríguez sería un pivote titular de plenas garantías y que sería muy complicado sacarle del 11 porque te ofrece todas estas cosas que venía diciendo, pero el ritmo de la Liga no es el ritmo de la Liga de Campeones y ni mucho menos otras ligas europeas como Bundesliga o Premier, que el ritmo es todavía mucho más mayor, y es ahí donde yo creo que tiene más problemas para adaptarse. Højbjerg yo creo que le pasa un poco lo mismo, siendo un perfil un poco más físico y menos creativo. Creo que a un ritmo alto también sufriría, pero son perfiles que, digamos, encajan mejor y es por eso que creo que suena más Merino, que es un jugador de más garantías y creo que hablábamos antes de calibre, pues de un calibre mayor y que suena más a oportunidad y que seguramente después de esta inversión tan importante que el Atlético de Madrid parece que va a hacer en estas 4 posiciones el año que viene, es posible que sí que se planteen la incorporación de un pivote más clásico, haciendo un desembolso mayor y acercándose más a un ideal. Pero no va a ser la única posición que yo creo que tendrá que reforzar el Atlético de Madrid el año que viene, ya pensando en el año que viene. Creo que el Atlético de Madrid tendrá que fichar laterales, que este año no va a alcanzar a fichar, y veremos el desarrollo de la temporada si marca que hay que fichar también a un relevo para Griezmann o un relevo para Koke. Entonces, pensando en todo eso, creo que son los deberes que se va a dejar por hacer el Atlético de Madrid para el año que viene, porque en este año no le va a dar dinero y tiempo a todo. Claro, no le va a dar y obviamente hay que ver cómo se va desarrollando deportivamente la temporada, como para ver si hay otras necesidades de no llegar tan forzado, sobre todo con los 4 primeros puestos de liga, ¿no? Vos me decías de Guido Rodríguez, por ejemplo, o de Højbjerg, claro, que una cuestión física para el ritmo de la liga sí, pero no tanto fuera de la liga. El problema que en ese sentido también tiene el Atlético de Madrid, por suerte, es que juega liga, pero entre medio de la liga juega Champions. Con lo cual, cuanto menos los miércoles o los martes, sí necesitas ese ritmo y es difícil armar un equipo para los domingos en liga con ritmo o con menos ritmo y con ritmo para los miércoles. La solución no es tan fácil. Vos ves como yo un verano que más allá que todos lo sabemos, que no es tan fácil y que por más que vengan jugadores, no es una cuestión de cantidad solamente, sino que va a estar complicado o va a ser difícil armar una plantilla acorde a las expectativas que todos podemos tener del Atlético, ¿no? ¿Me da esa sensación? Bueno, depende de las expectativas que tenga cada uno. Hay quien se contenta con que el Atlético de Madrid sea cuarto y otros que creen que debe de competir hasta el final. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ser un equipo, al margen de los resultados, al que le tengan que arrebatar la victoria de las manos y que no la suelte bajo ningún concepto. Que si pierde no puede ser nunca porque no lo ha dado todo o porque ha rendido por debajo de lo que puede dar, sino que es que el que estaba enfrente sencillamente ha sido mejor y que ante eso no se puede hacer nada. Yo creo que el Atlético de Madrid ha sido ese equipo durante muchos años y que lleva un tiempo que no lo es. Entonces,
para mí esa es la expectativa con la que tiene que manejarse el Atlético de Madrid, y para eso no solo tiene que acertar a nivel deportivo, táctico, competitivo, tiene que acertar en cuanto a conseguir armar un bloque que mentalmente lleve al equipo a ese nivel, que a lo mejor le ha faltado mucho físico en la última temporada, pero yo creo que es capaz de sacar fuerzas de flaqueza, y creo que ese partido contra el Real Madrid de Copa del Rey es el mejor ejemplo, que es capaz de rendir a un nivel competitivo que no se le ha visto en mucha parte de esa temporada. Entonces, tiene que acertar a muchos niveles el Atleti, y a pesar de que se está trabajando, yo creo que bien, y sobre todo se está pudiendo ver hasta ahora en las salidas, porque se están haciendo bastante bien las salidas, algunas de ellas que yo la verdad que no he dado un duro por ella. Hay que ser un poco paciente con las llegadas, porque están tardando. Creo que en clave Atlético de Madrid, que España llegue a la final de la Eurocopa, ha hecho que Lenormand se vaya a anunciar algo más tarde y hace que todo el mundo esté un poquito más intranquilo, que lo de Hansko a lo mejor tenía que haber estado ya cerrado para el inicio de la pretemporada y se está demorando un poquito. Y ahora lo de Morata pues va a hacer que los otros dos fichajes importantes vayan a ser un poco más complejos. Sí que habrá algún movimiento más pequeño por ahí, parece, con la salida de Moldovan, si tiene que fichar un portero suplente. Bueno, eso ya el mercado te va un poco midiendo. Tiene todavía mucho trabajo por hacer el Atlético de Madrid. Hay muchos jugadores que a priori nadie cuenta con ellos en la primera plantilla del año que viene, como sea, pues yo que sé, Xavi, Galán, jugadores de este tipo. Y bueno, hay que ser pacientes, porque a pesar de que parece que se va un poquito tarde en el capítulo fichajes, todavía no es tarde y se pueden hacer las cosas bien, incluso muy bien. Así que, bueno, hay razones para inquietarse, pero todavía no hay razones como para ser muy agorero y pensar que el Atlético de Madrid va a ser peor este año que el año pasado. Dos finales. En cuanto a lo que decías, de victorias resonantes que ha tenido, pero también algunas derrotas también resonantes, lo que uno pide es que perder siempre se va a perder, siempre, lamentablemente hay que convivir con la derrota, pero que no sea tan fácil la derrota como fueron en muchos casos en esta temporada, sobre todo algunas visitas a domicilio con equipos absolutamente menores, con los cuales podés perder, pero no tan fácilmente. O, por ejemplo, creo que te referías a eso, a que no perder, o sea, perder no porque tú entregues la cuchara, sino porque es que el que ha estado enfrente ha sido mejor que tú y tú lo has dado todo. O la de Dortmund, que parecía, son derrotas que duelen por el formato de la derrota, porque parece que estuvieras muy blando a la hora de jugar el partido. La última, entonces. ¿Te preocupa si existiera la posibilidad de la salida de Jan Oblak? A mí lo que me preocupa, más que salga... ¿Sentís que hay olor a que puede pasar algo o es un rum nuestro periodístico? No sé hasta qué punto es un rum periodístico, pero a mí me parece que es una cosa que encaja, y me lo parece desde hace mucho tiempo, porque el salario de Oblak no se corresponde a su rendimiento deportivo. Creo que hablo el nombre de la gran mayoría de colchoneros cuando digo que Oblak es el mejor portero de la historia del Atlético de Madrid, pero que no está ahora mismo a esa altura que se ha puesto a sí mismo, y que se rubricó en un contrato que se firmó hace un par de temporadas por muchos años y por mucho dinero. Entonces, el problema ¿eso es un problema en sí mismo, Jan Oblak? No, ni mucho menos. Sí que a lo mejor es un portero que no es tan moderno en cuanto a adaptarse al juego de pies, que lo ha venido haciendo en los últimos tiempos y se nota mucho la diferencia. Pero sobre todo creo que es un portero cuya salida daría mucho margen de maniobra al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid tiene una hipoteca, por así decirlo, con Jan Oblak de 80 millones de euros en las próximas 4 temporadas. Y eso, liberarte de esa hipoteca, por así decirlo, salarial,
al Atlético de Madrid le podría dar mucho margen de maniobra. Ahora bien, a mí me preocupa Oblak. Bueno, me preocuparía un descenso del rendimiento de Oblak. No me preocupa su contrato, eso es una cosa que le tiene que preocupar al club. No, Lo que me preocuparía a mí es a quién van a traer en caso de salir Oblak. Suena Walter Benítez, que yo no tengo la suerte de conocerle y de haberle visto jugar. Ni yo, sé que tiene el mismo pasaporte que yo, pero bueno, nada más. Pero hombre, lo que me imagino por lo que he podido ver, poquito, es que no vendría para ser titular. O yo no creo que tenga la categoría, que a lo mejor me equivoco, ojalá que sí, ojalá sea un porterazo y ya estuviera en el Atlético de Madrid. No creo que tenga la categoría de ser un portero titular en el Atlético de Madrid. Cuando se habla de Walter Benítez, yo lo que entiendo es que es para reemplazar a Moldovan en caso de salir. Yo, si realmente saliera Oblak, me esperaba a Mamardashvili o un portero de ese tipo de categoría. Sí. ¿Me parece mejor Mamardashvili que Oblak? Bueno, me parece que están más o menos en un nivel similar. Lo que ocurre es que uno tiene todo el futuro por delante y otro quizá haya pasado su mejor época, a pesar de ser todavía joven, pero es cierto que Oblak ha tenido una serie de problemas físicos en los últimos años que le han mermado bastante, con lo cual uno da la sensación de que uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Yo pienso igual Entonces, que vos. en ese sentido yo no veo mal un cambio, pero no lo veo una urgencia, aunque sí que creo que es muy interesante lo económico por la losa que supone el salario de Oblak y que es una oportunidad poder fichar ahora a Mamardashvili porque es posible que luego ya no puedas ficharlo y tengas que, digamos, jugártela con otro portero que, oye, nunca se sabe. Lo mismo surge otra oportunidad más interesante. Yo pienso igual que vos, Nacho. Yo creo que es una buena oportunidad. Parece un comentario hecho por ti y por mí acomodaticio porque se ha visto reflejado en una muy buena Euro, pero la verdad que la gente también ha seguido la liga y la verdad que ha tenido actuaciones muy importantes. Y yo la verdad que me fijo mucho en algunas cuestiones, más allá de lo puntual, no por el puesto específico, pero sí de los jugadores. Y por eso yo, queda ya lejos y hace tiempo, a mí no me gusta ser ese periodista como yo dije el 24 de marzo de 19... No, pero sí yo lo dije con Lino en mi programa cuando todavía estaba en el final de la temporada con el Valencia, que para mí debía decir, no, ya no lo presto, vení. ¿Por qué? Porque más allá de sus condiciones, que evidentemente también en buena parte de la temporada terminó demostrando en el Atlético de Madrid, cuando vos en un equipo tan grande como el Valencia, con una presión mediática importante por su grandeza, por su pasado, por su historia, y con tantos problemas en un club, con tantos problemas que cualquier jugador, desde que sale de la casa hasta que entra al club, sale del club y vuelve a la casa, todo problema, y ha desarrollado su temporada en el Valencia de la manera que lo desarrolló, digo, a mí dámelo, loco, porque si supera estas vallas, entonces creo que Mamardashvili, por ejemplo, más allá de la Euro, muy mediática, a mí me da esa sensación igual que Lino. En el caso de Lino era nuestro, entonces era mucho más fácil, devolvémelo. En este caso hay que poner la viva. Sí, Nacho, yo estoy muy de acuerdo con eso y me ocurre también con las cesiones. Yo creo que el Valencia es un muy buen club al que ceder porque tiene un ecosistema perfecto. En ese caso, Lino también ha pasado con Juliano Simeone en Zaragoza, que lógicamente es segunda división, pero es un entorno parecido, con urgencias, con mucha presión. Me parecen muy interesantes y creo que son caladeros muy buenos para ceder jugadores o bien ficharlos. Creo que son sitios muy interesantes y la Real Sociedad, en cuanto al estilo de juego que ha desarrollado en los últimos años, también era muy interesante. Ahora sí me voy a colgar la medallita, creo que lo dije hace muchos meses, que era un sitio donde fichar y pues mira, parece que el Atleti se ha fijado no en uno, sino en dos jugadores. Seguro. Nacho, gracias por participar, por ayudarnos a pensar, a tener una visión muy interesante de todo lo que rodea a este actual Atlético de Madrid con vistas a la 24-25. La miniatura de este programa a mí se me ocurrió aprovechando la situación física de Simeone en esta actualidad, poner no lo dejen cojo. Muy buena. Se
dice en perfecto español, ya lo verás. Y gracias por esta casi una hora, estos 55 minutos maravillosos de la charla, a la cual voy sumando, como hice con Borja, ahora contigo. Creo que le dan otro matiz al programa de no ser monologuista como suelo ser yo, y aprender y tener otras visiones como para poder pensar y ayudar desde nuestra modestísima ubicación también a que las cosas se desarrollen lo mejor posible. Nacho, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Sí, por supuesto, cuando quieras, me lo pasé muy bien, se me ha hecho corto, así que nada, aprovéchate todo lo que quieras, que yo encantado. Gracias, Nacho. Y acordate, un dicho que me dijo mi abuelo cuando venían las malas: siempre que llovió, paró. Sí, eso lo decía Luis Aragonés, siempre que llueve, escampa. Lo decía a la española. Disfrutá el verano, recargá pilas, que la temporada seguramente te va a deparar lo que mereces. Abrazo Sí, enorme. muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, ha sido Nacho Donado. Yo creo que ha sido interesante. A mí me ha resultado absolutamente interesante, esclarecedor. Hay que aprender de los que saben. Así que nada, espero que te quedes con las mismas sensaciones que me quedo yo de este fútbol incorrecto. No lo dije al principio, pero los que hacen estos tipos de programas en las plataformas me dicen que lo haga. No te olvides de suscribirte. Gracias por hacerlo a todos, o mejor dicho, gracias a todos los que lo vienen haciendo, sumándose. No se olviden de activar la campanita para recibir la notificación, de dejar el me gusta, que eso nos permite crecer muchísimo, si es que el programa merece tu me gusta, tu like. Y fundamentalmente, así como escuchamos a Nacho, dejar tu comentario, tu opinión, tu análisis, para que podamos debatir, pensar, desarrollarnos, imaginarnos cómo va a ser, cómo puede ser la temporada 24-25, en este caso, del Atlético de Madrid. Me voy cantando bajito. Se los quiere. Gracias por estar. Chau, nos vemos.